¿Quiénes son ese pueblo de Israel? ¿De dónde salieron? ¿Por qué tienen tantos enemigos? ¿Cómo han sobrevivido a tantos intentos de exterminio? Y ahora ellos mismos son señalados como genocidas. ¿Qué pasará con ellos cuando sus enemigos se vuelvan más poderosos? ¿Sobrevivirán a otro holocausto? ¿Quién los ayudará? Los judíos son un pueblo de no más de 15 millones en un mar de 8.000 millones de habitantes en la tierra, pero aún siendo un pueblo tan pequeño, han sido de gran influencia en el mundo. De este pueblo han salido mentes como Albert Einstein, Sigmund Freud, Marx, Baruch Spinoza, Maimónides, o nombres aún más famosos como Moisés, David y por supuesto Jesús de Nazaret. Un pueblo amado por muchos y odiado por muchos también. Arqueólogos, historiadores, políticos, comunicólogos, teólogos, toda clase de estudiosos tienen su versión de la historia de este conflicto, pero el trasfondo de su identidad, su pensamiento y su cultura los encontramos paradójicamente en sus propias sagradas escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Si tienes una predisposición de odio a los judíos y quieres reforzarla, no hay como la Biblia para enterarte de sus fracasos, mal comportamiento, injusticias, rebeldía contra Dios, contra sus líderes y profetas, etc. Y de igual manera, si quieres entender la verdad de lo que hay detrás de este conflicto y mucho más, también debo decir que no hay como la Biblia para entenderlo. Este conflicto tiene sus inicios mucho antes de la propia existencia de Israel y se remonta a los orígenes mismos de la humanidad. Los occidentales no comprenden que en Oriente la religión es esencial en la vida cotidiana de la gente. Además es obvio a estas alturas que las religiones del mundo han sido influenciadas de algún modo por el judaísmo a través de los años. El fundador de Israel fue en realidad Dios mismo, actuando milagrosamente en la vida del patriarca Abraham, quien después sería llamado el padre de la fe por haber creído a Dios, y es de Jacob, nieto de Abraham, de quien viene el nombre Israel. Dios escogió este pueblo como parte de un plan muy específico. El conflicto empezó cuando Satanás, la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, quien oponiéndose a su creador, el Dios Todopoderoso, robó con engaños la administración de la tierra a los hombres, Lucas 4:5-8, haciéndoles enemigos opositores de Dios, ver Génesis 3. Desde que el hombre se alió con Satanás en oposición a Dios, este mundo ha sufrido las consecuencias negativas de su rebeldía, con toda clase de enfermedades, injusticias, guerras, muertes, destrucción y toda clase de caos y estragos distintivos del reino de maldad de Satanás. ¿Y por qué Dios no ha destruido a Satanás y su reino? Porque Dios determinó que en medio del reino de Satanás, Él formaría su propio reino espiritual gobernado desde el cielo, Colosenses 1:13-14. Y cuando este reino sea completado, Dios entonces destruirá el reino de Satanás para después arrojarlo a él y a sus súbditos en el lago de fuego, la muerte segunda, Apocalipsis 20, trayendo como consecuencia el reino físico de Dios a la tierra. Hay muchas discusiones y desacuerdos sobre la identidad de Satanás en muchos círculos cristianos y judíos, y no es para menos, ya que estamos hablando de un ser espiritual. Los judíos, por ejemplo, sostienen que Satanás no existe, que no es una entidad personal, que no es literal, que la palabra es un adjetivo aplicable a cualquier adversario que se interpone o ejerce oposición a alguna cosa. Afirman que el origen del mal en realidad es Dios mismo. Lo mismo escuchamos en algunos teólogos de la cristiandad. Las ambiciones de poder que vemos en el mundo, los grandes imperios económicos, políticos, militares, incluso el egoísmo personal, el deseo de estar por encima de los demás, es una influencia espiritual de Satanás que engaña a sus súbditos para que compitan por una posición de poder en el reino de las tinieblas, poniéndoles en contra de Dios su creador, convenciéndoles de que pueden lograrlo y salirse con la suya, sean o no conscientes de ello. Para algunos esto puede parecerles una historia de ficción, una fantasía, una locura, una teoría de conspiración. Sin embargo, la raíz de este conflicto no es de origen humano. Su origen es puramente espiritual, materializado en nuestro mundo físico, confirmado en nuestras vidas personales. Pero Dios no se quedó sin hacer nada. Elaboró su propio plan para recuperar de Satanás la tierra corrompida y salvar a los hombres y mujeres que él llamaría para ser parte de su reino, el reino de Dios. Apocalipsis 3:20.
¿Cómo lo hará? Primeramente, Dios escogió su propio reino. Antes de destruir para siempre al reino de Satanás, Dios rescatará a ciertos hombres y mujeres, llamándoles a formar su propio reino espiritual en la tierra, gobernado por Él desde el cielo. Los descendientes espirituales de Abraham, quienes al igual que Abraham pondrían su fe en Dios para ser justificados por Él. Romanos 4:13. En segundo lugar, Dios envió al Mesías para redimir a los ciudadanos del reino espiritual y destruir a Satanás y su reino. Dios le anticipó al diablo y a Satanás, la serpiente antigua, que el día fatídico en el huerto de Edén, que un hombre descendiente de Eva sería el causante de su destrucción final, aunque él alcanzaría a morderle el talón. Génesis 3:15. Dios confirmó esta promesa de manera más explícita al rey David, descendiente de Abraham, cuando le dijo: «Levantaré a tu descendiente después de ti. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré su trono de su reino para siempre». Segundo de Samuel 7, 12 al 13. Esto explica el empeño de Satanás de exterminar a los israelitas prácticamente desde sus inicios para evitar que naciera ese hombre que destruiría su reino. Esta profecía tuvo su cumplimiento literal en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, el hombre que aplastará la cabeza de Satanás, aunque él le hirió en el talón por medio de la crucifixión, aunque Jesús resucitó de entre los muertos. Antes de ser crucificado, Jesús fue interrogado por Pilato, el gobernador, a quien Jesús le respondió: «Mi reino no es de este mundo. Soy rey, para esto he venido al mundo. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Juan 18, 36 y 37. En tercer lugar, Dios escogió a la nación de Israel, los descendientes biológicos de Abraham, de donde vendría el Mesías. Dios bendijo a todas las familias de la tierra como había prometido a Abraham, pero también hizo un pacto con los israelitas a través de Moisés, dándoles las leyes para que vivieran por ellas, diciéndoles: «Y sucederá que si obedecéis diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá por alto sobre todas las naciones de la tierra. Pero sucederá que si no obedecéis al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán». Deuteronomio 28, 1 y 15. Aunque esta nación elegida por Dios, la línea natural de Abraham, gozaría de su especial protección en la tierra hasta que el Mesías viniera y cumpliera su misión, ella como nación nunca compuso el reino espiritual de Dios, sino solo la línea natural de la que procedería el Mesías. En cuarto lugar, Dios escogió cuándo destruiría el reino de Satanás en un tiempo futuro durante el día del Señor. Dios derramará su ira sin igual contra toda impiedad, destruyendo completa y enteramente al reino terrenal usurpado por Satanás y a todos sus habitantes. El profeta Sofonías describe con terrible viveza aquel terrible día. «Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y de grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en aquel día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra». Sofonías 1 del 14 al 18. En quinto lugar, Dios escogió cuándo completará su reino espiritual, es decir, cuando toda la nación de Israel que sobreviva a los 7 últimos años de la dominación gentil entre en una relación salvadora con su verdadero Mesías y Rey Jesucristo. Daniel predijo aquel gran día cuando profetizó: 70 semanas, unidades de 7 años, han sido decretadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado,
para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, la salvación de Israel después de que haya hecho expiación por el pecado, y para ungir al Santo de los Santos, o al Santísimo, Cristo, sobre el reino físico de Dios en la tierra. Daniel 9:24. En un pasaje paralelo tomado del Apocalipsis, Juan nos da información adicional de esta salvación de Israel. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 10:7 y 11:15. Asimismo, Pablo ya había enseñado a los creyentes del Nuevo Testamento que el misterio de Dios sería la salvación de Israel. Pablo dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento espiritual, parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la consumación de la semana septuagésima de Daniel. Y así todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 y 26. En otras palabras, primero la salvación de Israel habrá consumado el misterio de Dios, completando el reino espiritual de Dios y trayendo el reino de Dios a la tierra. Y durante ese tiempo, Satanás y su reino serán destruidos. Pero como claramente lo ha enseñado Daniel y Pablo lo refuerza, antes que Israel se vuelva a Cristo como Salvador y Rey, debe primero poner fin a la transgresión, terminar con el pecado y expiar la iniquidad, lo cual no ocurrirá hasta que los últimos 7 años de la profecía de Daniel sean completados, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Los profetas enseñaron repetidas veces que la expiación del pecado de Israel sería costosa. Volveré mi mano contra los pequeños, reveló Dios al profeta Zacarías. Y sucederá en toda la tierra que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré: Él es mi pueblo, y él dirá: El Señor es mi Dios. Zacarías 13, 7b al 9. Aquel día glorioso no tendrá lugar hasta que se complete la semana 70 de Daniel, cuando Dios llevará justicia eterna al remanente sobreviviente de toda aquella nación escogida, y después vendrá el ungimiento del Santísimo. Daniel 9:24. Como declaró Ezequiel: Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice el Señor Dios. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 36, 22, 24, 25 y 27. Y sexto, Dios hará rey a Cristo. Aquel hombre descendiente de Eva que aplastará la cabeza de Satanás será rey para siempre en la tierra. El profeta Daniel escribió: Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno anticristo decía. Seguí mirando hasta que mataron en Armagedón a la bestia, refiriéndose al octavo y último imperio de la bestia, destrozando su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, Cristo, que se dirigió al anciano de días, Dios Todopoderoso, y fue presentado ante él. Y le fue dado a Cristo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Daniel 7, 11, 13 y 14.
A fin de llevar a cabo el plan profético de Dios y derrotar a Satanás, Cristo, la segunda persona de la divinidad, llegó a ser la simiente de la mujer y vendría a la tierra en dos momentos diferentes en la historia. En su primera venida Él cambió permanentemente las consecuencias del pecado, esto es, la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios y de los hombres, pagó el precio de la redención de su pueblo elegido del reino de las tinieblas bajo el dominio de Satanás. Efesios 1:3 y 2:7. Pero será en su segunda venida que Él traerá salvación al remanente de la línea natural de Abraham y juzgará al reino de Satanás. Con la destrucción de todos los habitantes del reino de las tinieblas, se acabará el dominio de Satanás sobre la tierra y empezará el reino milenial de Cristo. Respecto al conflicto actual en Israel, los ataques de Hamás, la respuesta de Israel, las protestas de los estudiantes en los Estados Unidos, pienso que el descontento y rechazo contra Israel irá en aumento cada vez más. Los enemigos de Israel están determinados no a negociar, no desean crear un Estado palestino. Lo que quieren es acabar con Israel como nación, persiguiéndoles hasta los confines de la tierra. Satanás no ha podido detener su caída y sabe que le queda poco tiempo. Por tanto, intentará evitar por todos los medios que Dios complete su reino espiritual con el remanente judío en medio de la nación de Israel. Los adversarios de Israel lograrán destruir y matar a más judíos como nunca ha ocurrido en la historia. El holocausto de Hitler quedará pálido, pero cuando esté a punto de lograrlo, Dios intervendrá. Continuaremos con este tema en el siguiente video. Suscríbete para recibir la notificación. Yo soy Luis Disidente, recibe fuerte abrazo y bendiciones.